Bien, buenos días. Abra su Biblia, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9, son los que vamos a estudiar. Continuamos con nuestro tema, la sabiduría de Dios, nuestro objetivo. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Estamos meditando en la palabra. Hay mucho en realidad que abordar en este capítulo. Sin embargo, he estado tratando de tomar algunas porciones de la Escritura e irlas pues ahora sí que dándole un sentido y una dirección al tema que he estado tratando de abordar, que tiene que ver con la sabiduría de Dios como nuestro objetivo. Y dice el capítulo primero, versículos 8 y 9, me gusta mucho cómo inicia, porque ya lo leímos, pero fíjate, dice, oye, hijo mío. Y esa frase, hermanos, aunque la vamos a estudiar más a fondo después, porque tiene un sentido, un trasfondo mucho más poderoso, por decir de alguna manera, del que así a simple lectura se puede entender. Nosotros tenemos que entender, primero que nada, que Dios está dirigiendo a nosotros, pero dice, ojo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Date cuenta cómo Dios nos está hablando, Dios está dirigiendo a nosotros, Dios está colocando en la sabiduría de Dios la enseñanza que ha sido provista por Dios, pero al mismo tiempo una enseñanza que también ha sido enseñada, y ojo aquí para los que somos papás o van a ser papás, me hubiera gustado que estuviera Pablo, que ya es papá, que entendiera que es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Hay una sabiduría que es transmitida por Dios, por supuesto que es la sabiduría de Dios, pero hay otra sabiduría que es la misma, obviamente, pero es una sabiduría que fue transmitida a los padres y que esa sabiduría debe de ser necesariamente enseñada a los hijos. Y me gusta cómo dice, porque son guirnalda. Y eso tiene que ver con un adorno. Me gusta mucho una traducción, me parece la nueva versión internacional, que dice que es un adorno de gracia para tu cabeza. Vamos a ver eso a detalle después. Pero yo he hablado por varias semanas, hermano, acerca de la necedad. Y te explicaba que la necedad quiere cazar el alma del individuo como una ave en su trampa, quiere atraparlo, quiere seducirlo, quiere contagiarlo. Y en respuesta a ello decíamos que Dios nos enseña en su palabra a renovar nuestros pensamientos. Bueno, hablemos de la sabiduría, que es lo opuesto a la necedad, ¿verdad? La sabiduría de Dios, lo opuesto a la necedad. Mientras la necedad desea establecer su propia voluntad, imponer su voluntad, Dios nos lleva a oír, que es como empieza precisamente este versículo, su palabra, a oír la voluntad de Dios, abrazar la voluntad de Dios porque tiene grandes recompensas, tiene grandes beneficios, pero sobre todo porque es la voluntad de Dios y por el ser la voluntad de Dios debería ser nuestro deleite. Amén. Nuestro deleite. Hermanos, yo precisé la sabiduría de Dios porque vaya que vale la pena precisar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque está la sabiduría de Dios y está la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo también se revela a tu vida, también habla a la vida del hombre, y lo veíamos en la necedad, ¿no? Cuando te trata de engatusar, decíamos, trata de establecer un gobierno sobre tus vidas, en tus decisiones, pero la sabiduría de Dios desea revelarse a tu vida. Y desea revelarse de tal manera que desea, y esto a mí me llama la atención poderosamente porque me sacude mi entendimiento, me quiere adornar, quiere que yo luzca la gloria de Dios para la gloria de Dios. Fíjate qué precioso eso, ¿no? O sea, que yo viva en la sabiduría de Dios para que esa sabiduría me conduzca, dice la Escritura, en vida, en paz, en gozo, en armonía con los demás, que disfrute de lo que Dios me está enseñando para que yo pueda vivirlo. Y al mismo tiempo, obviamente, viva para la gloria de Dios y todo eso reduzca en gloria a Dios. Pero aquí hay un punto importante, lucir, y en el buen sentido de la palabra, estoy hablando de vestir, hermanos. Fíjate que el adorno tiene que ver con esa vestimenta, ¿no? Yo traigo esta chamarra y me hace lucir un poquito más rojo de lo normal. Bueno, está muy colorada. Bueno, me hace lucir algo en mí, ¿no? A lo mejor a ti no te gusta el rojo. Bueno, a mí sí. Pero el punto es que todo lo que usamos, por ejemplo, en nuestros atuendos diarios, a lo mejor un par de aretes que como mujer estás usando,
mis lentes, de alguna manera visten mi vida. Bueno, la sabiduría desea vestirte, desea que tú seas vestido de ella y al mismo tiempo esa sabiduría refleje al mundo precisamente lo que Dios quiere que luzcas, que es su palabra. Ahora, hermanos, según las Escrituras, nosotros debemos, número uno, o vestimos la sabiduría de Dios o vestimos la sabiduría del mundo. ¿Cómo identificamos una de otra? ¿Cómo podemos saber si en realidad nosotros, que decimos ser sabios, somos sabios? Tenemos una vida piadosa, vivimos la palabra del Señor, en realidad estamos viviendo en esa sabiduría como Dios ordena. Y yo te decía, creo, a un inicio, ahora sí que iniciando este devocional de esta serie de la sabiduría, cómo la sabiduría se confunde normalmente como esa persona que está rodeado de libros, como esa persona que está envuelta en una especie de un hombre que luce muy filosófico, muy erudito, entrado en años y tal vez lleno de canas y que tiene un amplio conocimiento. Y aunque mucho de la sabiduría pudiera ser que tiene que ver con algo de esto, en el sentido de que las canas hablan de sabiduría o de experiencia, no precisamente la sabiduría es así. Digo, un hombre sabio normalmente está rodeado de libros. Un hombre con mucho conocimiento, pues obviamente se busca conocer lo que está queriendo entender y eso le obliga a rodearse de mucho material, en este caso de libros. Bueno, Dios en la definición de sabiduría quiere dártela a ti y a mí para que tú veas cómo esa sabiduría no es tan compleja como tú crees o como yo creo. De hecho, quiere que midas tu sabiduría, fíjate en lo que te estoy diciendo, quiere que midas tu sabiduría, pero que tu parámetro no sea el simple conocimiento. ¿Sí me expliqué? Que no sea, que tú no digas, oh, yo soy sabio porque sé mucho. Oh, yo soy sabio porque leo mucho la escritura. Hermanos, qué bueno que lo leas, qué bueno que sabes mucho, qué bueno que tienes una gran teología, muchos libros detrás de ti rodeándote, pero la sabiduría de Dios, oye esto que te voy a decir, se mide en la práctica del conocimiento que tienes de Dios. ¿Fui claro en eso? La sabiduría de Dios se mide en la práctica del conocimiento que tienes de Dios. Y el parámetro para medir esa sabiduría, a diferencia de la sabiduría que nos mide, que nos quiere, o más bien que el mundo establece como parámetro, no es en sí el conocimiento, hermano. Es la vida de fe. Es el ejercicio, la vida práctica que tú en el día a día estableces en tu trabajo, cuando sales de tu casa, ¿no? Ya ayer hablaba con mi hermano de esto, en el tráfico, que a veces nos saca de quicio, en tu relación con tu esposa, en tu relación con tus hijos, en todo lo que haces, hermano. En otras palabras, la sabiduría de Dios se mide, hermanos, cuando tu conocimiento es congruente con esa vida de fe que tú dices que tienes, con ese ejercicio de fe. Y ahí valdría la pena hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo luce en ese sentido la sabiduría? Porque si la sabiduría que tienes o que dices tener y ese conocimiento es verdaderamente congruente, te van a revestir, vaya, te van a vestir, te van a hacer que la palabra de Dios sea manifestada en tu vida de tal manera que también se traduzca en obras. Fíjate, no solamente es vestir, la sabiduría nos viste, sino que produce algo en nosotros que redunda en obras, y ahorita lo vamos a ver. Pero date cuenta cómo el parámetro no es el conocimiento, el parámetro es cuánto de lo que conoces practicas. Nosotros sabemos que las obras por sí solo no añaden salvación, ¿no? Nosotros somos salvos por la voluntad de Dios. Él determinó, Él decidió salvarnos. Nosotros en esa gracia que Dios nos da, fuimos atentos, oímos y fuimos dirigidos a Él en amor, nos llevó y nos trajo Él en amor. Ese amor que a nosotros nos ha sido revelado nos lleva a nosotros a actuar en consecuencia, en sabiduría, en vida piadosa y por consecuencia en obras. Y me gusta mucho cómo la sabiduría es traducida o es interpretada de una manera muy sencilla, sin tanta complejidad, como lo explica el Evangelio de Mateo, capítulo 7, 24. Déjame, te lo leo por tiempo, ¿no? Andamos un poquito limitados. En la NTV dice, todo el que escucha mi enseñanza. Fíjate aquí otra vez, ¿no? Mientras el versículo 8 que estás leyendo dice, oye, hijo mío, fíjate cómo Mateo empieza,
diciendo todo, bueno, el Señor, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Te das cuenta? No es tan complejo, ¿no? Es escuchar y es obedecer. La sabiduría de Dios no tiene que ver con una apariencia como los fariseos, ¿no? De sabiduría, de culto, wow, de tener filactería incluso y estar rodeado del mensaje de Dios que les rodeaba en su cara o en sus manos, pero a la hora de hacer lo que tienen que hacer se les olvidaba. Vamos a ver ese punto más adelante, porque no es el punto, hermanos. El punto es que lo que tú escuchaste, lo hagas. Evidentemente, tú escuchaste la palabra de Dios, obedécela. Eso es sabio. El parámetro para determinar lo de una persona sabia y una persona necia consiste en aquel que oye su palabra y la sigue. Y me gusta cómo esta historia la sigue continuando el Señor de una manera muy ilustrativa. Como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Para aquellos que son ingenieros, arquitectos, no todos saben que el pilar fundamental es esa base sólida, ese primer cimiento que tiene que ser muy sólido, porque va a cargar con el peso de la casa. Esa estructura que va a definir cómo vas obviamente, a sobreedificar, pero ese cimiento tiene que ser principal, importante, tiene que ser fuerte, vaya. Aunque lluevan cántaros, y esto me gusta, y suban aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca, sólido, firme, arraigado. Sin embargo, y aquí me gusta este pero, siempre es bueno subrayarlos estos, porque hacen una gran distinción, una gran diferencia para mostrarnos la sabiduría vaya de Dios en lo que nos quiere enseñar. El que oye mi enseñanza, ojo con esto, y no lo obedece, es un necio. Como la persona que construye una casa sobre la roca, perdón, sobre la arena, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Su ruina será grande. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue el punto principal aquí de esta enseñanza? La obediencia, hermanos. La distinción entre un sabio y un necio consiste en aquel que oye y obedece. Y es clara la forma en la que el Señor a través de esta analogía nos quiere explicar que tú eres un hombre sabio y cuando eres un hombre sabio tú obedeces y esa edificación que estás haciendo se va a mantener. La sabiduría, hermanos, está basada o se puede definir como esa obediencia. Simplemente, tú eres sabio porque tú determinaste en tu corazón obedecer a Dios en situaciones, en momentos difíciles tal vez, en complejos, pero tú fuiste congruente con lo que Dios te está diciendo y con lo que tú estás realizando o ejecutando. El apóstol Santiago tiene una definición también interesante, pero no es una definición, vaya, la sabiduría nos las trata de hacer entender en una vida práctica y es tal cual como el apóstol Santiago también nos los ilustra, pero de una manera muy interesante, porque sabes, lo que hace es afirmar, número uno, aquellos que en verdad son sabios y a los que dicen ser sabios, los confronta. Los confronta con su sabiduría, vaya, que ellos están jactando. Y te lo leo, Santiago capítulo 3, toma nota, por favor. Yo no te puedo llevar ahorita a esa carta y leerlo juntos, porque me va a tomar mucho tiempo, pero dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta, ¿eh? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Eso es confrontante, eso es directo. ¿Tú te consideras sabio? Ok. Que lo demuestre con su buena conducta. Nuevamente, ¿no? La obediencia como respuesta de un entendimiento de su palabra. Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras. Y fíjate esta palabra, con la humildad que le da la sabiduría, característica fundamental de la sabiduría. Número 1, obras. Santiago 3, versículos 3 al 15, está en la Nueva Versión Internacional. Que lo demuestre con buena conducta, mediante obras hechas con la humildad. Fíjate cómo subrayalo, hermano, porque esa palabra humildad es importante en la sabiduría. La sabiduría del mundo produce arrogancia, ¿verdad? Produce todo lo contrario. Yo lo sé todo, a mí no me digas nada, yo sé qué voy a hacer, no acepto consejo, incluso rechaza el consejo. Mientras que la sabiduría de Dios demuestra obras y demuestra ¿qué cosa? Humildad. Wow.
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Fíjate, no dice aquel que sea sabio, que lo demuestre con los montones de libros que tiene ahí guardados y que lee y estudia tanto, con su mucho conocimiento y del cual sorprende con su elocuencia a las personas a las que les habla. No, que lo demuestre. Demuéstralo con tu buena conducta. Demuéstralo con la humildad. La sabiduría del mundo produce arrogancia, necedad, mientras la sabiduría de Dios te lleva a vivir en la humildad que Dios desea que vivas, porque la sabiduría de Dios luce con humildad, luce con obras. Pero continúa el versículo 14. Pero si ustedes, otra vez ese pero, yo siempre les digo, no, analícenlo porque quiere decir lo opuesto a lo que viene enseñando, o más bien la otra parte que complementa la enseñanza para hacer más, para darnos más entendimiento. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, fíjate esto, dejen de presumir y faltar a la verdad. Wow. O sea, te crees sabio, te crees entendido, pero tienes este tipo de conductas. No presumas. No te jactes, no seas arrogante. Incluso estás faltando a la verdad. Estás diciendo algo que no es, vaya, porque no lo estás viviendo. Esa sabiduría, fíjate, dice, no es la sabiduría que desciende del cielo, de lo alto, de Dios, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Wow, la sabiduría del mundo es diabólica, hermano. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Fíjate cómo una de las características de la sabiduría de este mundo es que produce todo tipo de confusión. Hablaba de arrogancia, ¿no? No aceptar consejo. Pero el versículo 16 habla de envidias, conductas que no son propias de alguien que dice ser sabio y que vive en la sabiduría de Dios, evidentemente. Envidias y rivalidades, pleitos, ¿no? En pocas palabras, confusión y toda clase de acciones malvadas. Y la característica nuevamente de la sabiduría, versículo 17, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, ojo, respetuosa, dócil. ¿Están viendo la gran diferencia? O sea, enseñable. Somos sabios en el Señor y damos gracias a Dios por esa sabiduría que ha dado a nuestras vidas, pero nosotros sabemos que necesitamos conocer más del Señor. Y esa forma de ser dócil nos lleva a la humildad, porque la humildad nos lleva a nosotros a entender que no lo sabemos todos, hermanos. Nos lleva a ser disciplinados, a buscar ser enseñables, a buscar ser sumisos. Pero dice también llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¡Wow! Yo me sorprendo con esto. A veces uno lo lee y se va rápido, ¿verdad? No lo analiza, pero cuando lo empieza a analizar, uno, wow, dice, Señor, llévanos a esta sabiduría que tú nos quieres mostrar. Porque esta es una sabiduría netamente práctica. Creo, hermanos, firmemente, fíjate lo que te voy a decir, que la sabiduría de Dios está hablando a cada uno de nosotros hoy. Y voy a empezar por mí. Y quiero recordarte esta frase, cómo inició el versículo 8. Oye, hijo mío, por favor, llévatela en tu corazón. Oye, hijo mío. Yo solamente te estoy empujando, hermano. Yo no quiero juzgar tu sabiduría, yo solamente te estoy empujando para que comprendas por ti mismo cómo estás respondiendo a ella. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a ese llamado que Dios sigue haciendo a tu vida? No nos jactemos, hermanos, de algo que a lo mejor pudiéramos estar faltando a la verdad si entre ustedes hay pleitos, si entre ustedes hay envidias. Dios quiere que si en verdad eres sabio y hay pleitos, hay rivalidades, hay confusión entre ustedes, se pongan a cuentas. Porque la sabiduría de Dios se manifiesta en obras y esas obras te van a llevar a corregir, a comportarte como Dios quiere que vistas en esa sabiduría su gloria, siendo práctico. No faltemos a la verdad, como dice la Escritura. No ofendamos la verdad de Dios, mintiéndonos o engañándonos a nosotros mismos, diciendo que somos sabios, que somos santos, que somos hombres piadosos, cuando hay entre nosotros necedades, siendo conflictivos cada uno con nosotros.
Y número dos, Dios desea vestirte con la luz de Dios para que brilles con su sabiduría. Esto no es algo mágico y esto es lo que vamos a hablar la siguiente semana. No es algo producto de una confesión al decir soy cristiano y ya soy sabio. No, hermanos, es una búsqueda de la sabiduría. Tú tienes que anhelarla, tú tienes que pedirla incluso. Dice Santiago que el que no tiene sabiduría, ¿qué cosa? Pídala. Hermano, pídela. Yo la pido, yo la necesito. Yo estoy guiando una familia, estoy siendo dirigido en mi trabajo y va a haber sacrificios y todo tipo de desafíos. Pero Dios se la va a dar a aquel que la pida también. Porque quiere que haya vida en tu corazón, que verdaderamente goces de la sabiduría de Dios, que dice que te da larga vida, paz y gozo en tu corazón. ¡Wow! Yo quiero eso para mí. Y sabes, yo me alegro y me deleito. Hace unos días, bueno, días atrás, más días recientes, estuvo mi hermano Agustín compartiendo conmigo ahí una situación en casa, una lavadora que se nos descompuso, vaya. Y yo me deleitaba hablando con él, ¿no? Porque compartimos palabra, compartimos experiencias y nos alimentamos de su palabra. Hermanos, que esa verdad nos lleva al mismo punto, a buscar la sabiduría de Dios mutuamente. Porque en ella hay vida, gozo y paz. Amén. Señor, ¿cuánto necesitamos de ti, Señor? Oh Dios, por favor, llévanos cada día de nuestra vida, Señor, cada día de nuestra vida a meditar en nuestras obras, a meditar en la forma en la que decimos que vivimos, a meditar en la sabiduría que ponemos por práctica, Dios, en nuestra iglesia, en nuestras vidas diarias. Enséñanos, muéstranos tu voluntad y Dios, que esta palabra quede arraigada en nuestros corazones para que cuando nosotros tengamos, Dios, que actuar por consecuencia, ese actuar, Dios, se refleje en obras que reflejen tu gloria. Porque deseamos, Dios, que tu nombre sea exaltado y nosotros queremos ser portadores de tu gloria en esta tierra. Te lo pedimos una vez más en el nombre de Jesús. Haz tu imagen en nosotros. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.